Es probable que nunca vayas a probar una verdadera champaña. Hoy, en B&B Place, te contamos por qué. Su nombre está tan ampliamente extendido que a cualquier vino espumoso lo llamamos erróneamente champaña. Pero tan solo el 9% de ellos lo es. A pesar que para la mayoría de nosotros, los mortales, pensar en adquirir una de estas botellas implique vender un órgano de nuestro cuerpo, la champaña representa el 33% del valor de mercado de los espumosos, moviendo 60 billones de dólares y vendiendo 320 millones de botellas en más de 190 países. No es de gratis el interés que despierta en grandes grupos empresariales y que más de una celebridad quiera sumarse al exclusivo y lujoso negocio de la champaña. Champagne. Por eso decimos que del negocio del champagne. Pero primero lo primero. Un vino espumoso es aquel que presenta burbujas. Estas se producen mediante 3 métodos. Inyectando gas carbónico directamente al vino de forma industrial, similar al usado en las gaseosas, por el método Charmat o Gambas, donde el vino se somete a una segunda fermentación en tanques de acero inoxidable, generando dióxido de carbono para posteriormente ser embotellado, como es el caso del Prosecco italiano. O por el método tradicional o Champenois, donde la segunda fermentación se realiza en botella, como es el caso del cava español, el sect alemán o el champán francés. Para poder generar una segunda fermentación, en el vino se adicionan unos gramos de levadura y azúcar, bastante dosificado para no crear demasiada presión con el dióxido producido y evitar que exploten las botellas. Como la botella está cerrada, el gas se disuelve en el líquido y genera las burbujas que con el paso del tiempo, aproximadamente 9 meses, estarán mejor integradas y por tanto serán más pequeñas como señal de alta calidad. Al finalizar este proceso se retiran los residuos que deja la levadura, proceso conocido como degüelle, y se reemplazará con vino de cosechas anteriores para estabilizar el sabor. También se le adiciona azúcar y el vino espumoso se clasificará en función de su dulzor. Si una botella menciona el año en la etiqueta, significa que el vino solo se ha mezclado con vinos de la misma cosecha. Esto se hace cuando las uvas de un año específico tienen un sabor excepcional, recibiendo el nombre de vintage y por tanto será más costoso. Después se dejarán madurar sus sabores por al menos 15 meses y algunas presentaciones incluso décadas. Grabaremos un par de películas, nos casaremos, nos divorciaremos y empezaremos un juicio por difamación contra nuestra expareja y aún así le faltarán años a la champaña para que esté lista para salir al mercado. En general, hay muchas cosas que no toman tanto tiempo como suscribirse a este maravilloso canal, darle like a este video y decirnos en los comentarios desde dónde nos ves. La champaña se produce en el noreste de Francia, en la región que lleva su nombre, un territorio de suelo muy pobre y marcadamente calizo, con inviernos muy fuertes para la vid, lo que se traduce en una dura lucha de las uvas por su supervivencia. ¿Cómo es posible que en este lugar se cree uno de los mejores vinos del mundo? El establecimiento de monasterios en esta región del siglo XVII, por cercanía con la Catedral de Rennes, escenario de la coronación de monarcas franceses, permitió contar con la base productiva necesaria para el vino de consagrado. El monje benedictino Don Pierre Perignon era el encargado del lugar donde se guardaba la producción de vino, y allí perfeccionaba la técnica de hacer vino blanco a partir de uvas tintas que eran las que prevalecían en la región. Para ello evitaba sus pieles, las responsables del color, y mezclaba diferentes tipos de vinos de diversos viñedos de la región de Champaña. Pero algo extraño pasaba con algunas de sus creaciones. Luego de un tiempo surgían burbujas en las botellas. Al recoger las uvas al final del otoño y elaborando el vino en la entrada del invierno, la fermentación se detenía por el frío y luego se reactivaba en la primavera cuando ya se había embotellado, generando esta efervescencia y por ende presión en el envase. Eran usuales los estallidos en las bodegas subterráneas donde se conservaban, por lo que se le llamó vino del diablo. El benedictino pasó mucho tiempo tratando de evitarlas. Sin embargo, los ingleses a quienes los monjes enviaban vino blanco preferían su versión fallida, ya que realzaban los sabores y daba textura al vino que tenía una acidez característica, fruto de la tierra caliza donde se cultivaba. ¡Qué ironía! Las realezas de ambas naciones empezaron a preferir el burbujeante de Dom Perignon a la versión clásica y adquirió la connotación de ser vino de reyes y rey de vinos. Ah, y sí, la marca que produce la champaña más cara del mundo lleva su nombre. Se buscaron soluciones para reforzar las botellas, tales como un vidrio más grueso y un corcho cónico sujeto a una grapa metálica para evitar estallidos y que los tapones saltaran. La selección de la uva se restringió a algunas cepas, generalmente Pinot Noir, Pinot Meunier y Chardonnay.
El origen de las burbujas continuó siendo un misterio, hasta que un tal Luis Pasteur estudiase la fermentación en el siglo XIX. En la actualidad no se les quita la piel a las uvas para producir vino blanco. Mediante el método de prensado se logra este objetivo. Si se deja un poco más en la prensa podría obtenerse un champán rosado muy apetecido por el público. Aunque por regulación la champaña es el único vino espumoso que permite producir un vino rosado mezclando directamente vino blanco con vino tinto para llevarlo así a una segunda fermentación. Su trasfondo histórico y las condiciones propias del lugar como la tierra y sus variedades de uva hacen que una champaña tenga un sabor, un proceso de producción y una connotación especial en el paladar de sus consumidores, razón por la cual está protegido por una denominación de origen. Indican un origen específico que le da al producto una cualidad y reputación, por lo que restringe su producción fuera de la región de Champaña. Es una condición que comparten otros licores como el tequila, el jerez, el malbec y el pisco. Pero bueno, ese último es un ejemplo un poco controvertido, mejor lo hablamos en otro video. La champaña desde sus inicios perteneció a la alta sociedad, se le asimila al lujo y la riqueza. De ahí que las celebraciones se acompañen con esta bebida como una forma de celebrar por lo alto, con derroche. Incluso en varias carreras automovilísticas a inicios del siglo pasado lo daban como premio. Hemos visto este vino acompañar matrimonios, rituales pomposos y ahora son populares en videos musicales y en TikToks de gente donde riegan la mitad de la botella o la usan para dar pena ajena. Es posible que nunca pruebes una champaña, pero al menos ya sabes cómo justifican sus altos precios. Aún así, sigue disfrutando del vino espumoso que no es poca cosa. Por ahora, mira el video que te dejamos acá. ¡Nos vemos pronto!